Es que, o sea, estuve hablando con mi equipo, ¿verdad? Sobre pues, la tabla de frecuencias, porque no me había quedado muy claro y también varios de mi equipo teníamos de qué duda de que literalmente toda la tabla, y pues sí estuvimos poniendo atención la clase pasada, pero pues era eso nada más. O sea, quería comentarle que sí, no sé si podía explicarnos así. Ok. Sí, pero ahora te voy a preguntar para que te quede todavía más claro. Va. ¿Cómo te llamas, perdón? Rodolfo. Rodolfo. Sí, Oye, sí. Rodolfo, esta es la... Bueno, nada más déjame... Abro la pantalla. Ojo, que les pregunten no es malo, ¿eh? O sea, que les pregunten no es malo. Al contrario, si les pregunto es porque quiero que aprendas y otra vez les vuelvo a decir, no es nada más necesario poner atención a la clase. Lo que es más necesario es que ustedes lo estén haciendo también. Te pregunto, Rodolfo, el día lunes, junto conmigo estuviste tú haciendo la tabla. No, profe, estaba viendo cómo lo hacía. Ok, eso no sirve. O sea, el ver cómo lo hago no sirve. Tienes que hacerlo para que lo aprendas. Por eso yo lo hago aquí y se los presento porque quiero que ustedes también lo estén haciendo a la par. Eso se llama un trabajo, todos trabajamos a la par, quiere decir que todos hacemos todos, hasta yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que a ti te va a quedar muy claro. A ver, ¿alguien que no haya tenido dudas de la clase pasada? ¿Alguien que no tenga ninguna duda y que le quedó muy claro lo que estuvimos haciendo? A mí no me quedó nada de dudas. Roger, ¿estuviste haciendo la tabla también a la par? Sí. Ok. ¿Alguien más que haya estado haciendo la tabla a la par? ¿Alguien más que lo estuviese haciendo a la par? ¿Nadie? Yo también ¿Nadie abrió su Excel para trabajar? lo estoy haciendo, solo que me confundí en la que le comenté. Ok. Yo también estuve haciendo una parte, profe, pero sí hubo en una en la que me revolví y ahí fue donde me perdí. Y de ahí ya no le pude continuar. Bueno, eso, fíjense, ¿por qué les pido que lo hagamos? Es porque cuando entren en ese punto donde, y no sé qué hizo, pregunta, alza la mano y di, profe, lo estoy haciendo, pero mire, no me sale. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para hacerlo? O sea, eso es trabajar a la par, ¿va? Y eso de verdad les va a ayudar bastante a que comprendan el tema y se van a ahorrar muchísimo tiempo. Créeme que te vas a ahorrar mucho tiempo en estar estudiando más adelante. Porque pues si ya lo hiciste, ya debes de conocerlo, ¿no? Va, otra vez. Vamos a retomar un poquito de cómo hacer la tabla de frecuencias. Y si pueden, digo, no los puedo obligar, no los estoy viendo como para obligarlos, pero si pueden y quieren, traten de hacerlo a la par. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vayan aprendiendo y aplicando lo que les estoy diciendo. Porque pues para mí también sería más fácil nada más decirles, mira, la frecuencia la vas a sacar así. Mira, aquí está. El rango lo sacas así. Límite superior menos límite inferior. Aquí está. Límite superior es tu último dato y tu límite inferior es el primero. Ahí está. Así lo sacas. Luego, después de eso, vas a hacer... aquí. Vas a sacar tu límite inferior, tu límite superior lo vas a restar y ese es tu rango. Después de eso vas a sacar K con esta fórmula. N es el número de datos y sacas la fórmula y te va a dar un valor. Te va a dar el valor de 6. ¿Sí? No sé en su caso cuánto le vaya a dar, pero aquí dio valor de 6. Después de eso vas a tomar el tamaño de clase. Vas a dividir el rango entre el número de la clase. Ahí está. Listo. En este caso dio 133. Y luego, esta es la tablita que vas a hacer. Vas a poner límite inferior y límite superior. La frecuencia es 4. La frecuencia es el número de elementos que están entre estos dos límites.
La frecuencia relativa es este entre 40, este entre 40, este entre 40. La frecuencia relativa acumulada es sumar a este, le sumas el anterior, lo pones a la derecha. A este le sumas los dos anteriores y lo pones a la derecha. A este le sumas los tres anteriores y lo pones a la derecha. Y listo. Así vas a armar una tabla de frecuencias y luego vas a tomar la media de la clase, luego la media de la clase por la frecuencia. Y se acabó. Y ya te expliqué. Pero, pues obviamente lo que quiero es que aprendas, no nada más que te quedes con la explicación. Por eso es que yo me tomo el tiempo de hacerlo y espero y lo hagamos juntos para que te quede más claro todavía. ¿Va? Profesor, tengo una duda. Sí. En esa tabla donde viene lo de total, ¿cuáles totales tenemos que sacar? Por ejemplo, en frecuencia absoluta viene el total de 40, en relativa 1, ¿en cuál otro tenemos que sacar el total? Porque creo que vi en Canvas que también el de media de la clase por frecuencia absoluta. Sí, bueno, va a depender de la fórmula. O sea, va a depender de lo que quieras calcular. Mira, Ajá. por ejemplo, vamos a ver. El límite inferior es 405, ¿verdad? El límite superior es 137. Rodolfo, ¿tienes duda de cómo poner el límite inferior y superior? Profe, es que pues yo la verdad, yo me quedé en las últimas tablas que hicimos. O sea, ya de ahí pues, no supe cómo hacerle. Yo me quedé en la tabla de las de mujer y eso, y lo de pesos, pero sí ya lo hice yo solo. Pero, o sea, ya lo otro, pues se me fue todo el rollo. ¿Y si estuviste en la clase? Sí, ¿Y por qué nunca dijiste, profe, no lo estoy entendiendo? no, pues no sé. Ese ya es error y muy grande, ¿eh? Acuérdense que no me molesta que pregunten. Porque pues entonces, si estoy explicando y no me están poniendo atención o no les está quedando claro, pues ¿para qué gasto mis palabras explicándoles algo que no les está quedando claro? Mejor me dices, no me está quedando claro, y lo que voy a hacer es buscar la forma en la que sí te quede claro. ¿Sí? Eso es lo que yo siempre trato de hacer. O sea, si hay algo que estoy diciendo y no te está quedando claro, y se lo vuelvo a repetir, créeme, si hay algo que estoy diciendo y no está quedando claro, créeme que voy a buscar la forma para que sí te quede claro. Pero dímelo. Pero dímelo porque lo estás intentando. Dímelo porque lo estás haciendo. Dímelo porque estás poniendo atención. Profe, fíjese que estoy tratando de hacer esto y no me queda claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dejo de explicar lo que ya iba a seguir explicando y me voy a detener a explicarles exactamente cómo para que sí te quede claro. Eso es lo único que les he pedido. Una es que cuando tengan dudas, pregunten. Y la segunda cosa que les he pedido es que trabajen también por su cuenta. Solo dos cosas. Y les he dicho, con esas dos, de mi lado, yo les voy a dar todo lo necesario para que las cosas les queden claras y les hagan sentido. ¿Va? Pero si ustedes no trabajan de su parte o yo no trabajo de la mía, esto no va a funcionar. La forma que funciona es que todos trabajamos. Ese es mi lema. Por eso les digo, trabajar a la par. Tú trabajas tu parte, yo trabajo la mía y de forma conjunta nos complementamos para lograr los objetivos de las clases. Fácil y sencillo. No lo vean tan complicado. ¿Va? Espero cuando tengan duda de verdad, alcen la mano. O sea, no me molesta. ¿Alguien de aquí que me ha hecho una duda o que me ha preguntado algo que no le haya contestado alguna vez o que no haya buscado cómo explicarle? ¿Hay alguien que
que me preguntó algo y no le expliqué, o me reí de la persona, o tal vez hice algo que no debió haber sido? No, maestro. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprovechar al máximo. ¿Sí? Aprovecharlo, ¿por qué? Porque es la forma en la que ustedes van a aprender. ¿Va? Entonces, muy bien. Espero y más adelante no se esté repitiendo este mismo, pues, sermón, tal vez que le estoy dando, si lo quieren ver así, o consejo, o como lo quieran ver, pero sí aplíquenlo. Aprovechen. Si el maestro te da la disposición de que le puedes preguntar, así sea la pregunta más tonta, entonces aprovecha, o sea, aprovecha al máximo cualquier cosa. ¿Va? Muy bien. ¿No te quedó claro? Vamos a hacer un repaso muy breve nada más. Y intentaste leer, Rodolfo, aquí. Rodolfo. Mande, profe. Intentaste leer un poquito aquí el tema y tratar como de relacionarlos. Sí, pero, o sea, yo la fórmula como que no sabía cómo aplicarla. Ok, muy bien. Bueno, vamos a verlo rapidito, ¿va? Dice, estos son los valores, estas son las tablas, es la tabla que tenemos de valores. Aquí en este caso ya están ordenados, ¿sí? Ya están ordenados de menor a mayor, ¿va? Lo primero que tenemos que hacer para sacar una tabla de frecuencias, no sé si quieras por ahí anotar, Rodolfo, les dije la clase pasada que anotaran los pasos, a como ustedes los entendieran, ¿verdad? Como ustedes lo comprendieran. Yo se los digo de una forma y lo que a ustedes se les haga más entendible, así lo van a anotar, ¿no? Para mí, el primer paso para hacer una tabla de frecuencias es primero sacar nuestro rango, ¿sí? El rango. Yo lo primero que hago es ordenar los datos. Ordeno los datos de menor a mayor para después poder seccionar las clases de una forma más simple. ¿De acuerdo? Lo primero que yo hago es, de los datos que tengo, los ordeno de menor a mayor. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a hacer. Una tabla de frecuencia, ¿sí? Nos permite ordenar los datos de una forma tal que podamos encontrar ciertas características como las que platicábamos la vez pasada que su compañero Roger me preguntaba que para qué nos podía servir. Al final nos dimos cuenta que nos ayuda a agrupar ciertos datos que nos ayudan a identificar tendencias o nos ayudan a identificar como que condiciones que nos van a permitir hacer cálculos sin necesidad de utilizar todos los datos, únicamente utilizar esa tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlas de menor a mayor. Lo segundo es obtener el rango. ¿Qué era el rango? ¿Se acuerdan qué es el rango? Sí, el rango es cuando se resta el límite superior menos el límite inferior. Ok, sí, esa es la expresión matemática, pero ¿qué me dice? ¿Qué dice el rango? ¿Qué es? La diferencia que hay entre los números. Ok, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ok, esa es la expresión matemática. Pero acuérdense, ¿qué me dice el rango? Es lo que abarca una cifra a la otra, puedes decirle. Puede decirse así. Sí, O no sé. recordemos que son todos los elementos diferentes que pueden estar entre esos dos elementos. ¿Sí? Acuérdense que les decía, del 405 a 1198, entre esos dos puede haber 793 elementos. ¿Por qué? Puede estar el 406, 407, 420, 508, 510, 1190, 1195. O sea, hay 793 elementos que caben dentro de esos dos. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el rango. Al momento de calcularlo, eso es lo que me dice. La forma de calcularla es el límite superior menos el límite inferior.
Ahora, Rodolfo. Ay, ¿se trabó esta cosa? A ver, espérame, ahí está. Rodolfo, de esta tabla, ¿cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? 1070. ¿Ese es el superior? No, el superior es el de 537 o 1202. Es que no sé cuál dice. Ok. ¿Qué es un límite superior, Rodolfo? Pues no sé, profe. Olvídate de la estadística y de las matemáticas. Tú, Rodolfo, ¿qué crees que sea un límite superior? Pues el más alto, ¿no? El más alto. Eso es en estadística. El más alto. ¿Cuál es el más alto aquí? O sea, en la de frecuencia relativa acumulada. O de toda la tabla. Sí estoy compartiendo la pantalla de la tablita esta. Sí, pero de toda la tabla o de todo. Olvídate de... Estamos aquí. O sea, olvídate de todo lo que está más adelante, la tabla y de la tabla de frecuencias y eso. Olvídate de eso. Por lo pronto estamos aquí. Profe, no De sé esta cómo tabla que está aquí, ¿cuál es el límite superior? Profe, El que se... estoy compartiendo la pantalla, pero está señalando lo que es frecuencia absoluta y relativa. A ver, espérenme entonces. A ver, déjenme les comparto. Ahí ya se ve. O sea, se ve la tablita de Sí, Canvas. la de Canvas. Sí, entonces de ahí es 1198. Ah, ok, muy bien. Perdón. 1198, ¿verdad? Sí. Entonces ya sabemos lo que es el límite superior. ¿Y cuál sería el límite superior? Perdón, el límite inferior. 405, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, con esos dos elementos o esas dos cifras, vamos a sacar nuestro rango. ¿Qué es esto? Límite superior menos límite inferior. Rodolfo, en tu formulario ya tienes esta fórmula anotada, honestamente. No. Desde ahí, punto menos, Rodolfo. Porque es algo que ya les había dicho que tenían que hacer. Ujú. Rodolfo y todo el que no la tenga anotada, la anota, por favor. ¿Listo? ¿Ya sabes cómo sacar el rango, Rodolfo? Sí, ya, profe. Perfecto. Ojo, que esté diciendo Rodolfo no quiere decir que sea la única persona él que no lo sabe hacer, ¿eh? Pero no quiere decir que sea la única persona. Puede haber más personas ahí que no lo han hecho y les está cayendo el saco. O perdón, les está quedando el saco. ¿Va? Y no pasa nada. No porque le diga a Rodolfo quiere decir que la tengo contra él. Lo único es que quiero que le quede claro y que a todos los demás le quede claro. Por eso le estoy No preguntando. pasa nada, profe. Como quiera, también pregunté porque mucha gente había puesto de que no subió clase ni nada. Y por eso. Ahí les va. No. Bueno, nada más lo digo para que no lo vayas a tomar como que personal, ¿no? O sea, no es como que... No, ni que fuera. No. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es calcular el número de clases. ¿Sí? El número de clase es K y lo sacamos mediante esta fórmula. ¿Alguien me puede decir qué significa esta parte de la fórmula? Mayor o igual. Mayor o igual, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que K va a ser mayor o igual al resultado que me dé esta operación, logaritmo de n, donde n es el número de datos que tenemos. O sea, en este caso 40, logaritmo de 40 entre logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Pueden anotar esta fórmula, porfa? El resultado es 5.32. Como dice que es mayor o igual, ¿por qué dice que es mayor o igual? Porque no podemos manejar con números que no son enteros. ¿Sí? Con números racionales, no podemos trabajar con números racionales. Lo que tenemos que hacer es convertir este número al siguiente número entero, que en este caso es 6. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí, está profe. bien. O sea, lo divido y te tiene que dar eso.
no te tiene que dar esto. A ti te va a dar otro valor porque acuérdate que tus datos son diferentes. En este caso, aquí N es 40. Con ustedes creo que debe ser como 20, ¿no? O si no me recuerdo. Entre 15 o 20 les dije. No sé cuántos tomaste. En el caso del... Yo tomé 20, profe, pero es que era lo que yo no entendía, que si tomaba los de la tabla esa o tomaba los de mi información. No, pero acuérdate que es la actividad. La actividad está basada en los datos que tú estás usando. Yo esta tabla que estoy haciendo la estoy ¿Tienen que ser basando... los de hombre y mujer? ¿Mande? ¿Tienen que ser los de hombre y mujer, o sea, mezclados? Sí, todos los datos, hombres y mujeres. Ah, porque yo hice nada más el de hombres, el peso de hombres. No, es de hombres y mujeres para que estuviera un poquito más, como más combinado. ¿Sí les dije o no les dije? Creo que sí les había dicho. Creo que sí les había dicho que combináramos los datos porque creo que aquí fue donde les dije, vamos a tomar acá, el peso combinado de hombres y mujeres. Nada más sería el peso o también la escotoma. Les dije el peso, ¿verdad? Les dije nada más el peso. Ok. Para que estuviera un poquito como más combinado, porque hay 40, hay 60, hay 70, 80, y acá todo va entre 50, 60, 80. Pero aquí está un poquito como que más variado los pesos. Es nada más los pesos. ¿Sí? Después de eso, ya que sacamos el rango y sacamos el número de clases, hay que sacar el tamaño de la clase. ¿Sí? Si lo ves así como un recetario, es primero el rango, después el número de clases, después el tamaño de clase, que lo saco como el rango entre el número de clases. El rango entre el número de clases. ¿Sí? Dice que es mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Porque también no podemos trabajar con números no enteros. Tienen que ser enteros. Por eso lo llevamos al siguiente número entero. ¿Listo? Profe, Mande. ahí dice 132.17, pero entonces se va a pasar a 133 como número entero. Es correcto. Al siguiente número entero que te salga. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si a mí me sale que 135 punto y cachito, y 136. va a ser 136. Ok, Es correcto. entiendo. ¿Sí? ¿Listos? ¿Alguien tiene duda hasta aquí? No, profe. Maestro, Mande. Mande. ¿Dijo no maestro o dijo maestro para preguntar algo? dije no, maestro. Ah, ok, muy bien. Perfecto. Gracias. Entonces, otra vez, ¿cómo hago mi tablita? Con los datos que ya saqué voy a empezar a hacer mi tablita. Ya saqué que el número de clase es 6. Entonces, voy a anotar los 6. ¿Sí? Las 6 clases. Pum. Después me voy a poner límite inferior y límite superior. Voy a borrar esto de aquí para que no se vea. Ahí está. Bueno, control Z y voy a ocultar todas estas celdas. Profe, Mande. ¿el número de clases siempre va a ser 6 o eso, o sea, nada más porque así venía en Canvas? No, el número de clase lo vas a calcular. El número de clase lo vas a calcular. ¿Dónde está? Aquí está. Para el número de clase tienes una formulita. Por ejemplo, ¿cuántos datos tienes?
Son los 40 que vienen allá. Ah, ya, es lo que dijo, lo que le dijo ahorita Rodolfo, ¿cierto? Sí, o sea, esto es el número de datos, por eso quiero que anotes bien la fórmula y que le pongas Sí, a cada partecita. Entonces, eso lo vas a adaptar a tu ejercicio, sí, profe. ¿sí? Gracias. Más o menos siempre va a ser entre 5 y 6. ¿Sí? Ahora, bueno, con lo que vamos a estar trabajando aquí, ¿verdad? Es lo que va a salir. Mm, ok. ¿Qué más? Ok. Ya que tenemos el número de clases y los anotamos acá, hay que identificar el límite inferior y límite superior de cada clase, ¿sí? Para determinar el límite inferior de la primera clase, siempre va a ser el elemento más pequeño de todos mis datos. Perdón. Me estaba tomando un licuado de manzana y se me atoró como la que quedó la cáscara de la manzana. Ok, 405 en este caso es el elemento más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, siempre, sin excepciones, el límite inferior de la primera clase va a coincidir con el elemento más pequeño de mis datos o de mi muestra. Si quieres, ahí en tus apuntes puedes ponerle, este dato siempre va a ser el más pequeño de la muestra. ¿Sí? Eso ya es cuestión de ustedes, de sus apuntes y cómo tú lo quieres interpretar. ¿Sí? Ahora, el límite superior, les decía que entre el límite inferior y el límite superior tiene que haber esta cantidad de elementos entre estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A este elemento le sumamos 133 menos 1. ¿Se acuerdan por qué era el menos 1? Para que pueda dar en el límite inferior que sigue, ¿no? Para que aquí haya 133 elementos contando estos dos. Acuérdense que hice el ejemplo con el, no sé, mira, otra vez. Tamaño de clase igual a 5. ¿Sí? Y del 1, ¿cuál sería? Este es el límite límite inferior y este va a ser el límite superior. ¿Sí? Si el elemento más pequeño es 1, ¿cuál tendría que ser el límite superior? Pues nada más le sumo el 5, ¿verdad? Y sería 6. Entonces, quiere decir que aquí hay 6 elementos. Vamos a ver si es cierto. Está el 1, está el 2, está el 2, está el 6. Ay, perdón, me faltó 1. Del 1 al 6, del 1 al 6, ¿hay 5 elementos? No. Hay 6, ¿verdad? Sí. Yo necesito que haya 5. O sea, que esa clase esté conformada de 5 elementos.
tenemos 405 y yo quiero que en esta clase 1 haya 133 elementos. Entonces, para el límite superior, voy a poner mi límite inferior más el tamaño de la clase menos 1. Listo. ¿Sí? Y el siguiente límite inferior va a ser el siguiente del superior anterior. ¿Te das cuenta? Aquí termina en 37, acá empieza en 38, 538. ¿Y cómo lo voy a calcular? Igualito. El límite inferior de esa clase más el tamaño de la clase menos 1. ¿Listo? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué el 133? O sea, ¿de dónde salió y por qué se tiene que sumar? Ok, muy bien. ¿Alguien le puede responder esa pregunta a su compañera? ¿Por qué el 133? ¿Y de dónde lo sacamos? Pues el 133 es el tamaño de la clase y para eso se tiene que restar el rango menos el número de clases. Se divide el rango entre el número de clases. Es correcto, es una fórmula. ¿Quién preguntó? Yo. Claudia. Sí. Claudia, ¿tienes la fórmula de tamaño de clase anotada en tu formulario? Sí, ya la anoté, pero no había captado eso. Ah, muy bien. Sí, el tamaño de la clase es algo que calculamos con esta fórmula. Y es el rango entre el número de clases. Sí, lo dije mal, perdón. Dije que se restaba, pero... No, se divide. ¿Pero ya quedó, Claudia? Sí, ya. Ah, perfecto. Entonces, ¿alguien tiene duda de cómo obtener esto? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo obtuvieron? ¿Ya lo sacaron? Sí, ya, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene duda? Otra vez. Porque ya mañana ya no voy a responder dudas de esto, ¿eh? Sí, profe. ¿Sí? Es Excelente. algo muy pequeña, Sí, dime. no era de ahí de lo que estamos hablando, pero me metía ambas Al tema. Sí, y estuve verificando por qué el logaritmo de 40 entre el logaritmo de 2. ¿Por qué el logaritmo de 40 entre el logaritmo de 2? O sea, ¿por qué de esta fórmula? Sí, o sea, ¿de dónde sale el 40 y... Bueno, el logaritmo de 2 es la fórmula, pero el 40, ¿por qué? ¿Qué de la fórmula que el 40 qué significa? Fíjate, lo que estoy haciendo es... ¿Número de datos? Sí, fíjate nada más lo que yo estoy haciendo para que lo vayan identificando. Lo que estoy haciendo es tratando de ayudarles a que vean cómo tienen que pensar las cosas para cuando tengas un problema. ¿Va? Fíjate, tú me preguntas, ¿por qué el 40? Ahora, en la fórmula del 40, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde va el 40? Aquí, ¿verdad? Arriba, logaritmo de n. ¿Quién preguntó? Yo, Brandon. Ok. Brandon, ¿dónde pusiste, dónde está el logaritmo de 40 en la fórmula? arriba, ¿no? En n, ¿verdad? N es Sí. 40. Sí. ¿Qué es n? El número total de datos. Aquí está el número de datos. Ahora sí ya sabes dónde viene el 40. Sí, sí. Te faltó a lo mejor nada más tú solito preguntarte, a ver, si el 40 está aquí y la fórmula es esta, pues bueno, el 40 corresponde a n, y n ¿qué es? Ah, el número de datos. ¡Pum! Ya salió la duda. O sea, el 40 viene de la tablita donde están todos los datos, esa, ¿no? Es correcto, ese es el número de datos, la muestra. Ok. Muchas gracias. ¿Sí?
Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, seguimos. Profe, es decir que si en la tablita de los hombres y mujeres, nuestra N era de 20, la vamos a dividir entre 2 y será de 10. ¿O no? Pero es que no está sacando n entre 2. Es logaritmo de n entre logaritmo de 2. La clase pasada les dije, agarren su calculadora y escriban logaritmo de 40 entre logaritmo de 2 y díganme cuánto les dio. Eso se los pedí para saber si sabían usar la calculadora. Porque si no sabes usar la calculadora vas a tener problemas. Entonces hay que buscar cómo vas a calcular el logaritmo de n entre el logaritmo de 2. O sea, Por entonces ejemplo, tendría que poner logaritmo de ¿de 20? logaritmo de 20 entre logaritmo de Exactamente. de Eso 2. es. Me daría 4.30. Siempre da el punto 32, creo. Me Entonces, dio esto vas a llevar a 4.32. 5. Tu número de clase va a ser de 5. ¿El mío? Pues dices que te da 4.32, ¿no? Sí. Entonces, el número de clases Se lo vas sube a el valor llevar entero. al siguiente. Al siguiente valor entero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va. Lo siguiente que vamos a calcular. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Déjenme mostrar. Y me falta la frecuencia. Esta. Mostrar. Y la absoluta. ¿Sí? Lo siguiente es la frecuencia absoluta. Para esto lo que tenemos que hacer es, con los datos que ya tenemos, yo le voy a quitar aquí le voy a quitar los rellenos. ¿Sí? Y esto lo voy a mover acá abajo. Aquí lo voy a poner. Lo siguiente que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Por eso yo al principio es lo que realizo. Ordeno los datos de menor a mayor y voy a ir armando las clases. Esto da de cuenta que esto que está aquí no está. Lo voy a poner en color negro. Ahí está. ¿Sí? Esto que está aquí no está. Solamente tenemos esto. Entonces voy a armar las clases en mis datos. Por eso los tengo ordenados de menor a mayor. Los puse en 4 columnas porque si no van a estar hasta acá abajo y no los voy a poder visualizar todos. Por eso es que los acomodé así. ¿Sí? Entonces voy a empezar a armar las clases. 405 a 537 es una clase. Bueno, voy a tomar primero, voy a buscar del 405 que aquí inicia al 537. Es este. Entonces eso los voy a pintar de un color. Ahora, la siguiente clase es de 538 a 670. 538 hasta 670. Está entre estos dos. Tengo que agarrar el más cercano sin que se pase al 670. Entonces es este. Son todos estos más estos dos. Perdón, este no es. Son todos estos más este. Este va a ser la clase 2. Lo voy a poner de color azul. ¿Sí? Y si quieren verlo más fácil, pues bueno, aquí lo voy a poner de color verde y aquí lo voy a poner de color azul. Profe, ¿hay que hacer algo así también en nuestros archivos? Sí, hay que armar esta tablita porque es la que les va a ayudar a... Bueno, Realmente, así es como cuentas las frecuencias. O sea, eso te ayuda para contar las frecuencias. Mira, ahorita vas a ver por qué. Del 631 al 803 empieza aquí. Y el 803 es hasta aquí. Son estas. Porque no hay 671, pero el que le sigue hacia arriba es el 680. Y no hay 803, pero antes de llegar al 803 está el 768. ¿Sí queda claro eso? ¿Cómo seleccionarlas? Sí. ¿Sí? ¿Seguros todos? ¿Y todas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok.
804 a 936. 804, este es el siguiente al 804. Y el 936 llega hasta, bueno, aquí ya me pasé, entonces es este. De 804 a 9, de 804 a 936, está acá. No, este no es, este. Ahí está. Sí, son todos estos. Los voy a pintar de otro color. Gris. Y aquí lo voy a poner de gris para irlos identificando. El siguiente, 937, 1069. 937, son estos nada más. Porque este ya se pasó. De color rojo. Aquí, rojo. Y por último me queda de 1070 a 1202. Son todos estos. Voy a poner color, no sé, azul, pero creo que es otro azul. Sí, es un azul diferente. Ahí está. Listo. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. profe. No, profe. Esto mismo lo van a ir haciendo con sus datos. Ahora voy a quitar de aquí. Voy a quitar de aquí estos colores y lo voy a poner sin relleno para que aparezcan. Frecuencia absoluta. ¿Cuántos elementos tenemos en nuestros datos de esta clase que estén dentro de la clase? 4. 4. Ahí está. ¿Cuántos elementos tenemos en la clase 2? 7. Ahí está. ¿Cuántos de la clase 3? 7. ¿Cuántos de la clase 4? 6. 6. Ahí estos dos, 8. ¿Sí? ¿Cuántos de la clase 5? 4. ¿Cuántos de la clase 10? Perdón, clase 6, 10. ¿Listos? Eso es la frecuencia. ¿Cuántos elementos de esta clase tenemos en nuestros datos? De 133 posibles que hay, únicamente tenemos 4. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, no. ¿No? Ahí viene lo que me preguntaba su compañera. ¿La frecuencia relativa qué es? La frecuencia relativa es el total de datos son 40. Aquí viene tu pregunta, Roger. Aquí necesito tener este total. ¿Por qué? Porque me va a servir para calcular la frecuencia relativa. Ajá. Por eso necesito total. ¿Sí? No quiero que te aprendas, Roger, de que de este tengo que sacar total, de este y de este. No, quiero que vayas identificando qué es lo que vas necesitando para poder calcular lo siguiente. Y así es como tú vas a poderlo hacer de una forma más fluida. Sí. No vas a tener que ir a buscar, a ver, ¿de cuál dijo el profe que había que calcularlo? ¿Por qué? Porque mira, si yo ya sé que la frecuencia relativa y yo entiendo lo que es la frecuencia relativa, ¿sí? Dijimos que la frecuencia relativa es estos 4 que se repiten de la clase 1, ¿qué porcentaje corresponde a mi total de datos? ¿Sí? El total de datos son 40. ¿Qué porcentaje es 4 de 40? Pues bueno, la frecuencia relativa va a ser igual a 4 entre el total de mis datos. O sea, es qué pedazo o qué parte del total corresponde a esa frecuencia de la clase. Sí, profe. De hecho, sí usé ese, o sea, ahí, por ejemplo, usted tiene el F11. Ese lo usé para sacar la frecuencia relativa. Ok, muy bien. Y usé también, pues, el de frecuencia relativa, o sea, ahí sería el de usted el G11 para sacar el que sigue, y así. Ok, muy bien. ¿Sí quedó claro la compañera que estaba preguntando cómo calcular la frecuencia relativa? Sí, profe. ¿Sí? O sea, es el total, perdón, es la frecuencia de esa clase entre el total de datos. Porque acuérdate que aquí el total es 40 y aquí tenemos 7 datos de esta clase.
Entonces, es qué pedazo o qué parte del total le corresponde a esa clase. Profe, entonces en todas va a ser, por ejemplo, de que 4 entre 40, 7 entre 40. Exactamente. Ok. ¿Sí? En todas es, bueno, ojo, 40 porque este ejemplo mío son 40. Sí, el número de elementos. Sí, el tuyo, pues desconozco cuál vaya a ser, ¿no? Ok. Por eso no quiero que nos clavemos con un solo ejercicio. Por eso yo siempre les explico con ejercicio diferente y ustedes lo tienen que hacer con algo diferente, para que no nos clavemos nada más con un número, sino que quedemos con el concepto bien comprendido. ¿Sí? Si comprendemos el concepto, cualquier otro problema que te pongan, lo vas a poder resolver. ¿Va? Entonces tenemos esta 8 entre 40, 4 entre 40 y 10 entre 40. ¿Sí? Y básicamente este pues es el 1, porque aquí ya tengo 40 entre 40 pues da 1, ¿no? Profe, que tiene en la pantalla que no sé. Ah, ok, ya se ve. Realmente, este no lo necesito, ¿eh? O sea, realmente ese 1 no lo necesito. Solo lo agregué para identificar que la sumatoria de todo esto siempre debe dar 1. O sea, la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. Entonces, por eso lo que hago es hago una suma de todos estos para asegurarme que todo está bien. ¿Sí? Porque la suma de todas las frecuencias relativas siempre es 1. Ahora viene la frecuencia relativa acumulada, que es a la frecuencia de esa clase hay que sumarle la de las clases anteriores. ¿Sí? O sea, la clase 1, como no tiene clase anterior, su frecuencia relativa acumulada es de 0.1. La clase 2, como sí tiene una clase anterior, la frecuencia relativa acumulada hasta la clase 2 es la suma de esa clase más la anterior. Es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen, no sé, tu total son 100 pesos de ahorro, ¿verdad? Es como, ¿cuánto llevas ahorrado hasta ahorita? Bueno, vas a juntar lo que ahorraste antier, más lo que ahorraste ayer, más lo que estás ahorrando ahora. ¿Sí? Eso lo puedes ver como la frecuencia relativa acumulada, o sea, todo lo que llevas hasta ese punto desde que iniciaste. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. Media de clase. La media de la clase, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es sacar la media entre estos dos, entre el límite superior y el límite inferior. Esa es la media de la clase. Ahí está, mira. La suma de estos dos entre 2. ¿Alguien tiene dudas con esto? No. Profe, ¿por qué entre 2? Porque acuérdate que para sacar el promedio o la Porque media, son 2 números. exacto, es la suma Ok. de los números entre el número de elementos que sumaste. Sí. ¿Sí? Y así es con cada uno, ¿verdad? Exacto, Así. así es con cada una. Listos. Y por último tenemos aquí la media de la clase por la frecuencia absoluta, tal cual. Media de la clase por la frecuencia absoluta, eso es. No sé por qué aquí tengo amarillo, pero no me acuerdo. Pero bueno, es esto. ¿Listos? ¿Listas? Profe, ¿cómo era el último? No me quedó claro. ¿Qué dice aquí? Medida de clase Y luego, por el número de frecuencia absoluta. ok, ¿qué tengo que hacer? No sé. A ver, otra vez. ¿Qué dice aquí, Andrés? La medida de la clase
Y luego que dice por, frecuencia absoluta. ok, ¿qué tengo que hacer? Si te digo, Andrés, 2 por 4, ¿qué haces? O sea, voy a sacar o sea, el número, por ejemplo, 471, que es lo de la media de la clase, Sí, por ay, ¿dónde está? Por 4. exacto, eso es. La misma fórmula te lo dice, o la misma operación te dice, media de la clase por la frecuencia absoluta. Aquí está, mira, el 471 por 4. Y me va a salir a esa cantidad a la que usted tiene ahí. Exacto. Y si te vas a la siguiente clase, es la media de la clase de esa clase por la frecuencia de esa clase. Ok, ¿Listo? sí. Profe, yo tengo una duda. Dime, Roxana. Si bueno, en el ejercicio que yo estaba haciendo, me salió en el TC, me salió 8.6. ¿Cuál salió, perdón? 8.6 en el TC, tamaño de clase. En el tamaño de clase te dio 8 puntos. 8.6. ¿Cuántos elementos tienes? 22. ¿Y logaritmo, logaritmo de 22 entre logaritmo de 2 te da eso? Me da 4.45 y se redondea a 5. Entonces, ese es tu tamaño de clase. Se supone que el tamaño de clase no es el rango entre el tamaño, entre el... Perdón, sí. Perdón. El número de clase. Ese es tu número de clase, ¿verdad? Ajá, Tu 5. número de clases es 5. ¿Sí? Sí. Ok, ahora, tu tamaño de clase es el número de elementos entre el tamaño de la clase, que en este caso son 22 entre 5, Profe, pero no era el rango entre 5. pero en rango. Rango entre 5. ¿Cuál es tu rango? 43. 43. Sería 43 entre el tamaño, perdón, entre el número de clases, De 5. que es 5. Te da 6. 8.6. Entonces, tu tamaño de clase es de 9. Ok, también se redondea. Sí, el tamaño de clase como el número de clase se redondean. Ok. ¿Va? Sí, muchas gracias. Sí, por nada. No sé por qué lo confundí con el número de clase, pero sí. El número de clase se redondea, también el tamaño de clase. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe, ya le entendí mucho. Esto mismo, Rodolfo, que estoy explicando ahorita, Sí, lo mismo y hasta más me lo rápido avisaría. que lo que expliqué la clase pasada. Profe, Ok. Te pregunto, Rodolfo, ¿realmente qué pasó en la clase anterior? Mande, no, pues la verdad, sí estaba viéndolo, profe, y estaba escuchando y todo, pero como yo le había preguntado lo de la varianza de los pesos y eso, yo estaba siguiendo sacándolo por si preguntaba, nada más que luego me salía mi varianza en el peso de las mujeres, me salía bien baja y luego que estaba en negativo y luego tuve que moverle ahí y luego como que me empecé a estresar y dije, no, pues ¿cómo le hago? Y ya pues me quedé picado moviéndole al peso de mujeres Ok, a, fíjate, y a todo eso. fíjate cuál fue el problema. El problema fue que no estás poniendo atención realmente a lo que yo estaba explicando. O sea, tú te quedaste con otra cosa y ya no seguiste, no seguimos a la par. ¿Me explico? Es que yo pensé que ya no, sí, pensé que ya no, o sea, pensé que eso iba a ser, o sea, que se iba a necesitar mucho también, pero pues ya vi que ¿cómo se dice? Que está bien fácil esta tabla. Entonces, profe, vamos aprendiendo, ¿eh? O sea, un momento, Andrés. De la marcha vamos aprendiendo. O sea, yo sé que quizá esta es una metodología nueva para ustedes, quizá no están acostumbrados a esto, pero en verdad se los puedo asegurar lo que ustedes quieran. Yo se los puedo asegurar porque ya lo viví y es lo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Vas a saber sabiendo estadística porque vas a salir sabiendo estadística. O sea, no tienes otra opción. Porque si conmigo, si no trabajas, no pasas. ¿Sí? Si no trabajas, no pasas. Y aquí el trabajo es individual. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos que estar trabajando y por eso les digo, trabajando a la par.
¿Sí? Yo sé que tal vez vamos un poco atrasados en los temas. Créanme que eso no me preocupa ni se tienen que preocupar ustedes. Yo sé en dónde nos atrasamos y también por eso me gusta irme lento, para que les vaya quedando muy, muy claras las bases y más adelante nos vamos a ir bien rápido. ¿Sí? Sí, profe. Échenle ganas. Sí, ¿Decías, sí. Andrés? Profe, yo tengo una duda. Sí, A lo mejor va a ser muy tonta, pero como que ya se lo voy a decir. sí, no hay duda contra. ¿La clase cuál era? ¿La clase cuál era? Ajá, es lo de la K, ¿verdad? Sí, la K. La K es el número de clases. Entonces la K puede ser 6. La K puede ser 6, ¿sí? ¿Te da eso? ¿Cuál te da la K? No, o sea, me estoy basando en esta tabla. O sea, por ejemplo, la K es 6. Ah, sí, aquí la K es 6, exacto. Aquí la K es 6, es el número de clases. Ok. Creo que sí entendí. De todos estos, 841.95. No sé dónde sacaron el 840. Creo que aquí puede haber un pequeño error. Pero es 841.95. ¿Sí? Ahora vamos a sacar la media aritmética. Básicamente la media aritmética, como la vamos a calcular, es sacando el promedio o la media de toda nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, viene la media aritmética. ¿Cómo la vamos a calcular? Esto es igual a la sumatoria. Ojo, no quiero que usen la operación o la fórmula de Excel. Quiero que sepamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? La sumatoria de todos esos elementos entre el número de elementos, que en este caso es igual a 40. ¿Sí? Entonces la media aritmética es de 841.95. Y básicamente esa media aritmética es la misma para todas las clases porque no está relacionada con la clase, está relacionada con todos los elementos. ¿Sí? Entonces va a ser exactamente la misma. Tiempo. Comando C. ¿Cómo que va a ser la misma? ¿Toda la columna? Comando B. Sí, toda la columna va a tener el mismo. Solo valores voy a poner. Ahí está. ¿Sí? Va a ser la misma media aritmética de todas las clases. Profe, entonces la media aritmética va a ser, es la suma de todos los elementos, ¿entre qué? Entre, ¿cómo calculas la media? ¿Te acuerdas de la fórmula? Sí, creo que sí. Era la suma de todos los elementos, pero no me acuerdo entre qué número. O sea, entre qué ¿Tienes tu elemento. formulario, Andrés? Entre el número de elementos, entre la n. Entre la n, es correcto. ¿Tienes un formulario por ahí? Si lo tienes, acuérdate que para eso lo hiciste. Lo tienes a un lado y, Ay, no lo tengo a un lado, profe. y Pero ya me acordé. entonces ya tenemos ya otro error. Porque si no lo tienes a un lado, vamos a estar batallando. Porque yo no pretendo que sean unos genios y que se aprendan la fórmula por completo, sino que por lo menos sepas cómo interpretarla y buscarla.
Ok. Profesor, ¿podría explicar de nuevo lo de la media aritmética? ¿Sí? Gracias. La media aritmética básicamente es la media de todos tus elementos de la muestra. Ajá. Ah, ya. Pensé que algo así como que más relacionado con la tabla. No, no. Era lo que les decía. Esta no está relacionada con las clases. Ajá. Por eso es la misma para todas las clases. Oh, ok. Muchas gracias. Por O nada. sea, entonces pues la suma de todo eso, lo que te da igual entre 40. Exacto, entre 40. Para mi caso particular. Para lo Sí, que yo para tengo, ese problema, sí. ¿sí? Va. Vamos a hacer esto. Esto es igual a la suma de todos estos entre 12. Es igual a... Esto es igual medio. Ok. Lo que sigue, vamos a restarle a la a la media de la clase, a la media de la clase, le vamos a restar la media aritmética. ¿Sí? A la media de la clase le vamos a restar la media aritmética. Pregunta, ¿ya hicieron sus tablas hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí, profe, ya. ¿Ya todos estamos ahí? ¿No hay ningún problema? Todo bien. Relativa. Ok. Vamos a aprovechar que les quedó clara esta parte de una vez, ¿sí? Para entrar a lo que es el histograma. ¿Saben lo que es un histograma? Bueno, ¿qué ven aquí ustedes? ¿Qué ven aquí? Gráfica de barras. ¿Sí, no, profe? Ok, ¿y qué me dice? ¿Qué datos tengo? Del 0 al 12. Sí, no. O sea, la frecuencia absoluta. Básicamente, exacto, lo que me está diciendo es, me está dando las frecuencias absolutas, ¿sí? La 1, la frecuencia absoluta es de 4, la 2, o el segundo, la clase 2, la frecuencia absoluta es de 7, la clase 3, la frecuencia absoluta también es de 7, la clase 4, la frecuencia absoluta es de 8, la clase 5, la frecuencia absoluta es de 4, la clase 6, la frecuencia absoluta es de 10. ¿Crees que sea más fácil ver esto que ver esta tabla? Sí, es más fácil. Es más fácil, ¿no? Entonces, seguimos dentro de lo que es estadística descriptiva. ¿Sí? Seguimos viendo
lo que es estadística descriptiva. Estamos nada más tratando de presentar los datos de una forma más adecuada. ¿Sí? Y esto es en función de la frecuencia relativa. Esta es frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La primera clase es 0.1, la segunda clase es 0.175, la tercera clase 0.175, la cuarta clase 0.2, la quinta clase 0.1, la sexta clase es 0.25. ¿Sí? Esto es la forma en la cual nosotros presentamos las frecuencias de nuestras clases para poder tomar una decisión más simple. ¿Sí? Este de aquí, este de aquí, si se dan cuenta, es otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. En esos 10 minutos, yo creo que a lo mejor y sí alcanzamos. En esos 10 minutos, a ver si logramos sacar hasta la frecuencia relativa acumulada de estos datos. Porfa, yo se los dicto. Es más, se los dicto a alguien y después que nos pase el Excel. ¿Les parece? Para que sea más rápido. Mira, ahí va. No sé quién lo quiere anotar. Yo lo anoto, profe. Ah, muy bien, Andrés. 3.1. Ay, permítame. Uh-huh. O alguien que me lo dicte a mí y yo los... Bueno, yo se lo dicto a usted y usted lo pone. Ok. 3.1. Ahí va, espérame. Es 3.1, 5.4, 4.7, 3.8, 5.1. 5.1, ajá. Y luego en el otro es 4.2. Sí, 4.2. Ay, espérame. 3.5. 3.5. 3.7. 3.7. 4.4. 3.7, 4.4 3.7. y 3.7. Ahí va el otro. 2.3. 2.3. 3.1. 3.1. 3.0. 3. 3.2. 3.2. 2.3. 2.3. Y luego el otro es 3.3. 3.3. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. 3.2. 3.2. 4.3. 4.3. Y el siguiente es 2.8. 2.8. 3.3. 3.3. 4.0. 4.0. 3.8. 3.8. Y 3.9. 3.9. Listo. Guardar como. Voy a poner en el escritorio. Se va a llamar clase miércoles. Ahora abro el chat. Abro aquí, Finder, en el escritorio. Clase miércoles y lo arrastro. Listo, ya lo tienen ahí. No le va a afectar a nadie en nada. Solamente quiero que me saquen hasta ahí la frecuencia relativa. A ver si alcanzamos en ese tiempo.
Profe, ¿hasta dónde dijo? Hasta lo que es frecuencia relativa acumulada. Ah, ok, gracias. A ver si lo logran sacar. Profe, el archivo que nos envió aquí en Zoom es solo para tenerlo como ejemplo y revisarlo. Sí, solo es como ejemplo, no lo van a subir a la tarea ni nada. Ok, gracias. Ujú. ¿Qué estamos haciendo, profe? Es que fui al baño y como que se me fue. Están calculando con esos datos Ajá, hasta la frecuencia relativa acumulada. ok. Bueno, a ver si alcanzan porque ya quedan 3 minutos. Es que no me fijé la hora antes de... No, sí me fijé la hora, pero no, lo iba a hacer 15 minutos antes. Luego, profe, Ya quedaban 10. Mande, Brandon. entonces ya podemos subir el ejercicio 1, ya con eso, porque el último punto es un histograma. Sí, pero falta terminar esta tabla. Ah, ok, sí. Ya la siguiente sesión terminamos esta tabla. Ya vimos lo que es el histograma, básicamente, que es la frecuencia, ya sea la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta, con la clase. Y se puede elegir cualquier estilo, ¿verdad, profe? ¿Sí? De los histogramas. Pero o sea, el ejercicio 1 era el de las definiciones, ¿no? El La punto 1, actividad es otra. Ajá. sí. El ejercicio 1 es el de las definiciones. Los dos como que ya necesitamos ambas partes. Ok. Porque aquí nos pide la tabla de frecuencias de este, Sí. que de hecho ya la pueden trabajar. ¿Y esa para cuándo es? La fecha de entrega de la actividad y la tarea Sí. va a ser, si no es el viernes, va a ser el sábado. Profe, ¿y eso de la tabla de frecuencias es a mano o es en Excel? Es en Excel, esta vez se lo voy a pedir en Excel. Después le voy a dejar otra tarea, otro tabla de frecuencias que sea a mano. Ok, entonces, la tarea 1, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, ¿vamos a subir un archivo Word con lo que hicimos a mano? ¿Qué es Es esto? correcto. Y lo que es en Excel, lo vas a agregar como un screen del Excel, Ajá. pero acuérdate que hay que explicar, o sea, describir qué fue lo que hiciste. Ok. ¿Y la actividad también es para el viernes? Sí, las dos, por eso la estamos trabajando a la par. Ok. La estamos trabajando a la par para subirlas en un solo... Pero la actividad es casi lo mismo, ¿no? O sea, Sí, es casi lo mismo, de hecho. Mira, la actividad es Ejercicio prácticamente... 1, Nada más no que cambia lo los había pedido en libreta. Pero eso fue en libreta, ¿no? Lo Ajá. del ejercicio 1. Lo puedo hacer en Excel, o sea, es que Lo que no ya lo está en había libreta. terminado. Y, o sea, como estaba muy largo lo de los datos. Lo que ya está en libreta es en libreta. Ok. O sea, lo que ya está en libreta, eso sí, hay que hacerlo en libreta. Lo único que va a hacer en Excel es la tabla de frecuencias. Lo que es en libreta, ya se solicitó en libreta y ahí se va a hacer. La tabla de frecuencias, sí la vas a poder hacer en el Excel. Obviamente explicando qué fue lo que hiciste
Y esta sí le van a poder hacer en Excel. De hecho, esta se las pedí en Excel también. Profe, y las preguntas, o sea, lo que es como el punto 5, ¿eso se hacen también en Word? Estos, sí, los puedes pasar ahí mismo en Word, no pasa nada. Gracias. De hecho, estas 5 pues ya lo van a sacar a partir de los datos y todo lo que obtuvieron acá arriba, ¿no? Profe, ¿y cómo se subirá? O sea, todo junto, o sea, las imágenes de la libreta con la actividad y todo eso. Es correcto. Las imágenes de tu libreta la vas a recortar en el archivo de Word. Ah, ya me acordé porque lo de Excel lo pegaremos en un screenshot. Sí, vas Un a, screenshot. lo vas a pegar en Word, es correcto. Ok, gracias. Sí, pues nada. Profe, entonces todo lo referente a la tarea 1 ya quedó explicado, ¿verdad? Sí, nada más. Faltan unos 3 puntos de la tabla de frecuencia y se acabó. Ok, y si yo ya lo hice, ¿lo puedo subir? Es que pues no le encontré dificultad, porque era pues media de la clase menos media aritmética, y luego el último es el resultado elevado. La fórmula. El mismo título da la fórmula. Sí. Entonces, si ya lo tienen, no tengo problema, lo pueden subir antes. Nada más, pues faltaría los histogramas. Y creo que es todo. O sea, no lo tienes que subir hasta el viernes. Si ya lo tienes antes, lo puedes subir antes. O sea Ok, que el último profe. día es el viernes. Digo, para estar segura. Raquel, ajá. Sí, ok. ¿Preguntabas? O sea, si la tarea, o sea, las actividades, o sea, el último día para subirlas es el viernes. Porque como no tiene. El sábado, ¿no? Va a depender. Va a depender de qué tanto les solicite el viernes. Porque a lo mejor les agrego algo ahí extra. Y si se los agrego, se los voy a pedir para que lo entreguen el sábado para darles tiempo. Ok, profe, entonces, o sea, por el momento no subimos nada. No, O por el sea, momento ya trabaja en el reporte que vas a subir. Piensa lo que es para el viernes. ok, profe. Para el viernes y ya trabájalo, porque ya tienes las herramientas para trabajarlo. El viernes, si tienes alguna duda todavía, es momento de revisarlo. Ok, profe, entonces o sea, quiero aclarar porque creo que me estoy revolviendo. Voy a subir lo que viene siendo en la actividad 1, lo que es lo que hicimos a mano anteriormente, lo de media y todo eso, pero a mano. La actividad 1 fue todo en Excel. Ah, ok, la actividad 1 fue todo en Excel. Entonces, lo que hicimos a mano, ¿qué era? El ejercicio 1. Eso también lo vamos a subir. Sí. Ah, eso, ya, eso ya me quedó Lo vas a claro. hacer. Sí, entonces la actividad 1 es todo lo que hicimos en Excel. Ya nada más yo el día viernes voy a sacar de aquí el histograma, voy a terminar la tablita y se acabó. Ok, Gracias. entonces la actividad 1 es lo que hicimos en el Excel de las 2 clases pasadas o 3. Es correcto, hombres y mujeres. Ah, lo de hombres y mujeres. Ok, ya, entiendo. Sí. ¿Va? ¿Listos? Cuídense, que tengan buen día. Vale, profe, gracias por explicarme.